Buenas noches a todos. Buenas Bienvenidos noches. a la segunda Expo Buenas noches. 2022. Muchas gracias por participar. La verdad que esta Expo segunda virtual, primera virtual que hacemos, la realizamos producto de que la primera fue tanta gente que quedó fuera. Y dado el requerimiento de varias personas, realizamos vía Zoom esta segunda Expo Comunidades, ¿ya? Bueno, el sentido de este meeting es poder presentarle a ustedes, se ve la imagen, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Presentarle a Sí. ustedes la implementación de la comunidad, ¿ya? Y por otro lado, ver la experiencia de una serie de clientes que nosotros tenemos en experiencias positivas en este proceso, que la verdad que queremos hacerlo muy simple ante una ley que es muy compleja emocionalmente, ¿ya? Basado en ese contexto, mi nombre es Gonzalo Jiménez, yo soy el director general de auditamos.cl, la única firma auditora de comunidades en Chile especialista en comunidades de edificios y condominios. Nosotros desarrollamos estudios de mercado en base a relación a gastos comunes, en términos de riesgos hacia los comités de administración y todo lo que es gestión de comunidades basada en la copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Quiero solicitar a las personas que voy a dejar en silencio los micrófonos porque se acoplan, y al final vamos a ver una parte que dicen preguntas varias y ahí vamos a tratar de canalizar los requerimientos. Sin embargo, al final de esta presentación les vamos a indicar que posteriormente nos vamos a reunir personalmente uno con uno ustedes vía Zoom. Vamos a hacer reuniones privadas a modo de ver los detalles y de cualquier alcance o duda en los requerimientos en base a sus comunidades. Bueno, auditamos.cl es la primera firma auditora digital en Latinoamérica. Partimos en Chile, pues somos una firma que llevamos, una compañía que llevamos 20 años en la industria, y el año 2019 digitalizamos esta firma auditora. Hoy día trabajamos a través también de las pólizas de seguros de BCI Seguro como asistencias dentro de los seguros de espacios comunes de edificios y condominios. Y por otro lado, también prestamos servicios de auditoría directas a las comunidades. Actualmente estamos iniciando operaciones en México con la compañía Seguro CHAF, en España con la compañía de seguro Mutuo Propietarios, y en Colombia próximamente, que estamos cerrando con otra compañía de seguro. Tenemos bastante experiencia en lo que es gestión de riesgos de comités y comunidades, que va muy enlazado con la temática de la nueva ley de copropiedad 21.442. Y como les decía, acá en Chile operamos directamente a través de las pólizas de seguro de espacios comunes de BCI Seguros, donde somos una asistencia incorporado en la póliza de incendio. Y a su vez, trabajamos directamente a través de planes especializados en comunidades. Bueno, les voy a contar desde el inicio cómo partió esta temática de la póliza general del tema de la nueva ley de copropiedad, la 21.442. Inicialmente se planteaba la nueva ley como una temática netamente operacional. La verdad, las cosas que bastante errada en la temática, porque empezamos a hablar de las mascotas, empezamos a hablar de las prohibiciones, la forma correcta, la tenencia responsable, la ley Cholito, que es parte complementaria de la ley de copropiedad, pero no es el corazón de la ley. Son articulaciones casi finales, como la cuarta derivada de la importancia de la ley de copropiedad. Y les voy a contar, y en el transcurso se van a empezar a dar cuenta, que esta es una ley financiero-contable. ¿Y por qué es una ley financiero-contable? Porque llegó a blindar, a formalizar procesos financieros contables que tienen que estar identificados en el reglamento de copropiedad, y por otro lado, tiene que haber procesos contables financieros que certifiquen la gestión financiera de una comunidad, como a su vez la gestión del balance, un estado fondo, como dice el artículo 21 de la nueva ley de copropiedad, donde esta ley se rige a partir del 13 de abril de este año, 2022, y a partir de mayo, los administradores ya tuviesen que aplicar rendiciones de cuentas mensuales a los comités de administración. Y aquí voy a empezar a tocar temas muy sensibles. ¿Por qué razón? Porque entendamos que los gastos comunes
es el corazón de la gestión de una comunidad de edificio y condominio. Para ello, los gastos comunes operan con un modelo de vengado, y por otro lado, se administran recursos que son de todos los copropietarios, ¿ya? Y aquí voy a explicar la temática desde hasta las indicaciones que indica el artículo 17 en relación a los fundamentos y los condicionamientos de trabajo que tiene que operar un comité de administración, como a su vez el layout completo de un administrador o de un property management a través del artículo 20 de la nueva ley de copropiedad, ¿ya? Adicionalmente, posteriormente de las mascotas, llegó la época del COVID y empezamos a escuchar las prohibiciones de ciertos espacios comunes por personas que trabajaban en clínica o en áreas que son más masivas entre personas. Y por otro lado, empezamos a identificar diversas indicaciones que la verdad que contaminaron bastante la industria de los gastos comunes, sobre las plataformas de gastos comunes que empezaban a decir erróneamente que los gastos comunes iban a bajar porque el salón de eventos iba a estar cerrado, el gimnasio iba a estar cerrado. Por tal motivo, la gente que vive en comunidad debiese exigir al administrador y al comité optimizar, bajar sus gastos comunes por el cierre de estos espacios comunes. La verdad que esos fueron errores que fueron muy malos para los comités de administración y para los administradores. Por otro lado, carecen del conocimiento en términos prácticos de cómo funcionan los gastos comunes, cómo funcionan las comunidades, y contaminó también las expectativas de los residentes en base a las realidades. Por tal motivo, esta fue una temática bastante errónea, equívoca, donde ciertas plataformas de gastos comunes trataron de marketearse y la verdad que demostraron bastante poco conocimiento en relación a la copropiedad inmobiliaria. Posteriormente, producto de este llamado, como dije anteriormente, empezaban a haber políticas de presión de optimizar o bajar los gastos comunes derechamente. Y aquí sale entre medio una entrevista que nosotros me aplicaban a mí en Mega, pero en relación a la temática, entendamos que hoy en día los gastos comunes es muy difícil que bajen. ¿Por qué razón? Porque estamos en una época de inflación altísima, ¿ya? Van a bajar a 40 horas las horas laborales. Por otro lado, se van a estipular consumos mayores en términos de la energía eléctrica, energía gas, en lo que es agua potable, producto que va a subir el dólar, sube la inflación. Por otro lado, también se producen variaciones en lo que es el costo de las administraciones, que a partir de enero del próximo año, no sé si ustedes saben, pero las administraciones van a tener que empezar a cobrar IVA en sus servicios de administración. Por tal motivo, va a ser bastante complejo y bastante difícil alguien que indique que los gastos comunes los van a bajar, porque eso es una temática totalmente falsa. La temática hoy día es cómo controlar el alza de los gastos comunes. Ese es el foco. Cómo minimizar el impacto de las variables económicas mundiales, variables económicas internas del país, en cómo tratar de controlar la plusvalía en relación a las alzas sostenidas que vamos a tener en los gastos comunes producto de un escalamiento de inflación en el país. Por otro lado, también se cursaron, esto fue un reportaje que nosotros lanzamos hace como 3 años y medio, 3 a 4 años, en el canal 13 del Noticiario Prime, un reportaje que duró media hora día domingo en la noche. Nosotros antes éramos Uber Inmobiliario, nos llamábamos outdown.cl, y se plantean ciertas temáticas de la falta de conocimiento en relación a las grandes omisiones y desconocimiento. De hecho, nosotros como firma auditora, nosotros hemos auditado más de 2.460 edificios en todo Chile, y tenemos súper identificados los KPI financieros de errores. Toda comunidad que nos audita tiene potenciales multas en dirección de recursos humanos en 30 millones de pesos por incumplimientos y omisiones en la dirección de recursos humanos, la ley laboral. Por otro lado, tienen deudas provisionales, tienen multa histórica impaga, una serie de antecedentes de KPI que indudablemente, aunque el comité actual se centre en controlar las horas extra, se centra en controlar compra de material eléctrico, de aseo, en general, todo lo que es egreso, producto de una sumatoria
de tiempo que tiene una comunidad donde se cambiaron comités, se cambiaron administradores, y tiene una historia de 5, 10, 15, 20 años, los comités actuales no están en conocimiento de la historia hacia atrás, y por esa misma razón los costos de los gastos comunes tienen una tendencia bastante alta adicional al no auditarse. Por otro lado, ante omisión de conocimiento del área operacional, las comunidades tienen potenciales multas por 20 millones de pesos ante sellos, sanitizaciones, certificados, todo lo que es el proceso de enrolamiento de maquinarias, incumplimiento ante el MIMBU, incumplimiento ante la Seremi de Salud, SEC, entre otros. Hay mucha omisión en el management, en la parte la parte operacional de una comunidad. Por otro lado, es súper importante establecer en nuestra experiencia como firma auditora, es que también tenemos identificado que un 98% de las temáticas de auditorías de comunidades que hemos desarrollado son netamente omisión y desconocimiento. Se aplica muy poco lo que es malversación de fondos, que en el fondo es un 2%, que es bastante aislado. Todo lo contrario, lo que dice el marketing de algunas plataformas, de algunas empresas, nosotros entendemos que los administradores, en nuestra experiencia como firma auditora, es que los administradores quieran hacer las cosas bien. El tema es que no hay lugares o lugares educacionales donde se puedan enrolar y especificar ante todo unas normativas adicionales a la ley de copropiedad. O sea, hay muchas normativas que son ajenas a la ley de copropiedad y que aplican multas y demandas a las comunidades, y producto de eso se producen errores en la parte del management de la comunidad. Adicionalmente, bueno, producto de esta gran omisión que se produce en las comunidades, estamos viendo en los medios comunicacionales, por ejemplo, un tema súper sensible, el tema de las temáticas de las multas. Ustedes tienen que entender que hoy día estamos en un proceso, de acuerdo al artículo 15 de la nueva ley de copropiedad, las 50.000 comunidades en Chile van a tener sí o sí que actualizar el reglamento de copropiedad como obligación. ¿Y por qué como obligación? Porque la nueva ley se centra netamente en el reglamento de copropiedad. ¿Y esto qué quiere decir? Como dije anteriormente, ante el artículo 21 de la nueva ley de copropiedad, se establece la obligación a contar de mayo de este año que las administraciones tienen que rendir cuentas mensuales a los comités de administración. ¿Y qué es lo que detalla esta rendición de cuenta mensual? En primer lugar, establecer todos los ingresos y cargos en cuenta corriente, como a su vez los respaldos de los egresos, tanto en los documentos de factura electrónica, boleta electrónica, liquidaciones de sueldo, cotizaciones previsionales, el basurero y el cartero, que son los modelos de egresos que recurren mucho las comunidades. Como a su vez el cargo y minuta de gastos comunes, que se cobren todos los egresos en los gastos comunes, y como a su vez también la recaudación a través de cada depósito en cuenta corriente enrolado en los recibos de gastos comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que el comité de administración, en términos mensuales, ante el artículo 17 de la nueva ley de copropiedad, va a tener que revisar toda la rendición de cuentas de las administraciones en relación a una conciliación bancaria. O sea, esto quiere decir que el comité va a tener que empezar a conciliar para revisar. Y por otro lado, va a tener que aceptar o rechazar la rendición de cuentas del administrador en relación a la asamblea. ¿Esto qué quiere decir? Que a nombre de la asamblea, a través de los residentes copropietarios, el comité de administración va a tener la responsabilidad civil y penal de aceptar o rechazar esta rendición de cuentas. Sumado, la condicionante que ustedes no tienen por qué saber, hoy día la copropiedad inmobiliaria, aparte de identificar al copropietario, dueño de la unidad, como parte del voto y a su vez de toma de decisiones de una comunidad, ha ingresado a los arrendatarios y a los ocupantes en la misma calidad de un copropietario con un poder simple, no notarial, ante asamblea extraordinaria de alto alcance en términos de mayor de 66%. Para las asambleas ordinarias, los arrendatarios y los ocupantes no van a necesitar ningún tipo de poder de representación ante los copropietarios, ante los dueños de la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso un arrendatario y un ocupante va a poder pertenecer a un comité de administración a contar del 13 de abril de este año. Y aquí empieza a complejizarse el tema de la ley de copropiedad, producto que las personas que han elaborado esta ley
no conocen la realidad de las comunidades y nosotros como firma auditora entendemos y así lo vemos, que va a ser muy complejo ante los comités de administración y ante los administradores operar con las variables distintas en términos de criterio, porque entendamos que un copropietario tiene la función netamente de cuidar la plusvalía. Ustedes son miembros del comité y los administradores administran plusvalía. ¿Por qué razón? Porque se preocupan del valor de venta y arriendo de las unidades de casas o departamentos que están asociados a una copropiedad inmobiliaria. Por tal motivo, el comité, su meta es administrar e invertir recursos con el objetivo de mantener una plusvalía positiva ante las unidades asociadas. En cambio, muy difícilmente un arrendatario y un ocupante tienen el objetivo de la plusvalía y tienen más un incentivo a minimizar el gasto común a modo de bajar los costos, y es el problema que hoy día estamos viendo en forma masiva en las comunidades, donde hace 2 años atrás cambiar de administrador era como cambiarse de polera. Cada una semana, cada un mes, las comunidades cambian de administradores, cambian, y lo que no entienden las comunidades, que a la medida que cambian administraciones, más se desordena el gobierno corporativo, que es el modelo de gestión de una comunidad, y por tal motivo para los comités se les hace mucho más difícil tomar decisiones, ¿ya? Hoy en día, que es lo que estamos visualizando, el mismo escenario de cambio, pero de comités de administración, lo cual está afectando mucho a los comités actuales. De hecho, digamos, un 70% de nuestros requerimientos de auditoría se basan en que comités nos están llamando porque las comunidades están desconfiando de los comités e incluso hay intentos de sabotaje e intentos de asambleas que son asambleas bastante informales y que tratan de ciertas personas tomar el control y sacar a los comités de administración. Y en este escenario se encuentran administradores que están involucrados también en jamón del sándwich. O sea, está el copropietario, el tradicional copropietario que respeta al comité, y el otro tradicional copropietario que trata de hacer un levantamiento a modo de hacer un cambio de gobierno interno como comité de administración. Y por otro lado, el artículo 21 también establece que se deben declarar mensualmente los pagos de las cotizaciones previsionales y por otro lado el pago del seguro obligatorio de espacios comunes. Eso es lo que es el proceso de rendición de cuenta y que el comité mensualmente va a tener que revisar y va a tener que aceptar o rechazar con todas las políticas y todo lo que genera una responsabilidad penal y civil. De ahí nos vamos a expandir mucho más estas temáticas que estoy hablando inicialmente, que es como un resumen ejecutivo de lo que estoy hablando ahora. Por otro lado, la ley establece que el fondo reserva debe ser bastante bien especificado en la actualización del reglamento de copropiedad. Llámese la recopilación, la mantención y el recupero. Todos estos procesos financieros contables deben estar indexados en el reglamento de copropiedad. Por tal motivo, nosotros identificamos muchas ofertas, especialmente de abogados que hacen actualizaciones de reglamento, que omiten todo este proceso financiero contable y ellos abarcan lo que es mascota, uso de espacios comunes, la famosa asamblea híbrida, variables que nosotros como financieros contables establecemos como última derivada de importancia de un reglamento de copropiedad. ¿Por qué razón? Porque dado que yo dije anteriormente que a través del artículo 21 el administrador va a tener que rendir cuentas mensuales al comité a contar de mayo de este año, esto quiere decir que el administrador necesita tener claros los números iniciales para empezar a rendir cuentas. ¿Y qué significa cuando yo hablo de números iniciales? Se establece el desarrollo, tal como dice el artículo 21 de la nueva de copropiedad, que se debe también rendir cuentas a través de un balance. Y eso lo dice la ley. ¿Y por qué quiero ser bastante tajante? Porque en el seminario anterior participó un miembro de una asociación de administradores y que posteriormente salió en una entrevista indicando que yo hablaba de balance. Yo no lo digo, lo dice el artículo 21 de la nueva ley de copropiedad, donde los administradores van a tener que comenzar a rendir cuentas a través de un balance. Y lamentablemente para los administradores esto va a ser mucho más trabajo por la misma remuneración. Y eso discutiblemente está claro, o sea, es verdad, eso, son más acciones por el mismo remuneración del servicio, pero no obstante es la norma, ¿ya?
¿Y qué pasa cuando yo cobro, qué es lo que está pasando hoy día, cuando yo cobro multas que no están bien descritas en el reglamento de copropiedad y cuyos flujos y procesos financieros contables tienen que estar muy detallados para que el administrador y el comité hoy día aplique estas multas? Vemos el caso, hace un mes atrás, donde un comité de administración fue acusado a través de juzgado de policía local por enriquecimiento ilícito por cobrar multas a las mascotas. O sea, entender que un comité se va a enriquecer por cobrar multas es no entender nada. Y por otro lado, que el administrador también se va a enriquecer por cobrar multas, tampoco entender nada. O sea, en el fondo son temáticas de sana convivencia con el objetivo de blindar la pluralidad de arriendo y venta de los departamentos, y ese es el objetivo. O sea, no hay otro objetivo más que eso, ¿ya? No obstante, aquí hay un caso en términos que van a haber muchas comunidades que van a actualizar incorrectamente el reglamento de copropiedad, no van a describir los procesos financieros contables, van a empezar a cursar multas, y este proceso de enriquecimiento ilícito, que ya hay un precedente en el juzgado de policía local en Antofagasta, se va a amplificar masivamente producto de la omisión y desconocimiento de algunos comités, y por eso ustedes están acá y algunos administradores también están acá. En la primera expo de comunidades, asistieron 350 personas, 50% administradores, 50% comités. Ambas personas de ambos perfiles identificaron el seminario con un contenido técnico financiero espectacular. ¿Por qué? Porque les explicamos los errores que van a ocurrir y cómo deben blindarse a modo de no exponer su patrimonio personal financiero y a su vez no exponer una demanda penal, que es lo que estipula la nueva ley de copropiedad. Por otro lado, también aquí identificamos mayores acciones de multas en términos de mascota, el famoso WhatsApp. Yo creo que aquí todos conocen el WhatsApp comunitario, que inicialmente partió muy sanamente y hoy día ya es un cáncer que ya nadie quiere saber, porque las personas que son las conflictivas dentro de una comunidad se toman el WhatsApp, se toman el Facebook, y son las personas que generalmente contaminan al comité de administración, contaminan al administrador, y lamentablemente no participan estas personas en la asamblea y contaminan a los residentes. Y el comité con la administración ocupa más de su 70% del tiempo en desmentir esas acusaciones de default financiero en cuenta corriente, de deudas previsionales, de deudas de proveedores, falta de pagos de sueldo, un montón de temáticas que yo creo que ustedes han escuchado en forma masiva. No estoy hablando de tonteras, yo creo que son muchas recurrencias que ocurren en las comunidades. Y por otro lado, ese desgaste hace que cada vez los comités se desintegren, cada vez hacen que los comités pierdan las ganas de trabajar en conjunto e incluso se desvanezcan, y al final la persona jurídica representante de la persona jurídica, que son los comités de administración, que son los representantes legales de las comunidades, empiezan a desarrollar malas decisiones por un desgaste, por falta de gestión y producto de no tener el foco, ¿ya? Y el objetivo de este seminario es que ustedes obtengan un foco, que es tomar decisiones correctas por parte del comité, y el administrador trabajar eficientemente su tiempo y blindaje ante las personas que son recurrentemente aplican acciones de ataque, ¿ya? Por otro lado, también encontramos casos masivos en términos de cambio de uso de espacios comunes por tratar de hacer las cosas bien. Hay muchas comunidades que no tienen bicicleteros o espacios para estacionar bicicletas, y por un tema de buscar una solución, hay comités que toman decisiones de cambiar estacionamientos de visita para uso de bicicleta, y eso es cambio del uso de un espacio común que aplica a través del cambio del reglamento de copropiedad. Y así hay una serie de acciones que en el fondo hoy día las comunidades van a ser afectadas por desconocimiento de emisión y por tomar malas decisiones, ¿ya? Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa hoy día con la ley? ¿Qué es lo que va a pasar? Antiguamente estaba el juzgado de policía local, que era como un receptor de, yo diría, Pareto, 80% de recepciones de pseudo acusaciones falsas en términos de acusaciones emocionales, el yo creo, yo pienso, me dijeron, ustedes algunos se van a reír, pero esa es la realidad. Y un 20% de acusaciones que producto de ciertas personas que se toman un comité, que se toman un edificio, se adueñan de un edificio, y ahí son casos bastante menores, pero bastante reales también. Son el otro extremo, ¿ya?
Hoy día la ley, como expliqué anteriormente, la ley 21.442, incorpora al arrendatario y al ocupante en las mismas condiciones que un copropietario en una asamblea ordinaria, ¿ya? Y esto es súper importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué razón? Porque no requieren de un poder ni siquiera simple del dueño de un departamento. Él toma decisiones, el ocupante, el arrendatario, como si fuese un propietario. Él tiene voto, él toma decisiones y puede ser miembro de un comité de administración con un poder simple del copropietario. Por otro lado, en la asamblea extraordinaria simple también puede participar sin tener poder del copropietario. Para las asambleas que son de cambio de mayor distancia, del 66%, requieren de un poder simple del copropietario. Y en este caso, el arrendatario también puede votar por el cambio de reglamento, ¿ya? Y esto es súper importante establecer como política en términos de solución, en términos de toma de decisión, ¿ya? Y por otro lado, los juzgados de policía local también van a tener la misma acción en términos de recepcionar acusaciones o escritos a través de copropietarios, pero también van a empezar a recibir de arrendatarios y ocupantes. Y adicionalmente, hoy día se incorpora el MINBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Secretaría Regional de cada región, y esto ya pasa a ser complejo. ¿Por qué razón? Porque la ley de copropiedad va a establecer un registro nacional de administradores, que va a correr a partir de abril del 2023. Y los administradores, ante el incumplimiento de todas estas nuevas normativas que tiene la nueva ley 21.442, va a establecer acciones correctivas hacia los administradores con multas e incluso la pérdida del licenciamiento como administrador. Los administradores van a tener una certificación, van a tener un código, van a tener un código para trabajar como administrador. Y este código puede ser perdido si aplica una multa o si es reiterativa. Entonces aquí los administradores están en complicidad con su fuente laboral. ¿Por qué razón? Porque aquí hay que defenderse en forma financiera con el MIMBO. El MIMBO los va a acusar de ciertas materias financieras, producto de una variable emocional, y ustedes como administrador o como comité van a tener que responder financieramente. No van a tener que responder un texto escrito, no, van a tener que justificarse a través de la rendición de cuenta mensual, a través del balance mensual, esas acusaciones, y ustedes van a tener que saber responder. Y aquí viene la parte compleja, HH adicional, conocimiento que no existe en términos formales por ambas partes, y especialmente el administrador va a empezar a recibir multas y perder su licenciamiento como administración mediante estas acusaciones emocionales. ¿Qué es lo que vemos hoy día en la industria con la nueva ley de copropiedad? En primer lugar, yo sé que algunos han tratado de hacer la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria hoy día tiene un quórum de un 33%, bastante lejos de la realidad. Las comunidades, por lo general, tienen un quórum de entre un 15 y un 18% de asistencia de los copropietarios en la asamblea ordinaria. Por otro lado, no hay capacidad de toma de decisión porque no están los quórums. Vemos mucha presión en bajar gastos comunes en una economía que está con una volatilidad de precios al alza increíble, o sea, no hay ningún alcance real. Si a alguien a ustedes le ofrece bajar los gastos comunes, por favor, esa es una falsedad con mayúscula y acento en todas las letras. ¿Por qué razón? Porque no, es imposible bajar los gastos comunes sin afectar la calidad. Los gastos comunes van a subir, los gastos comunes van a ser afectados gravemente por la inflación, pero también van a ser gravemente afectados por los cambios de normativas, tanto en el tema laboral como operacional, como tributario, como les dije anteriormente, tributario porque el administrador va a tener que comenzar a facturar con IVA su servicio de administración, donde el servicio de administración actual va a subir un 19%. Por otro lado, está la temática de los cumplimientos de las normativas, que ya no va a ser opcional, las sanitizaciones, los certificados, los sellos, todas estas acciones, la certificación de los ascensores es obligatorio y está tan obligado que el administrador, aunque el comité le indique que no las haga por ahorrar gastos comunes, el administrador está obligado por hacerla o si no pierde su licencia como administrador. Para que vayan encontrando, por favor, las temáticas de gestión de ahorro gastos comunes son casi nulas.
Por otro lado, los consumos de gas, electricidad y agua van al alza por el aumento del dólar, por el IPC, la inflación, por todas las variables van a subir, y complementado con las normativas laborales, donde ya estamos hablando de un sueldo mínimo superior a 400.000 pesos. Por otro lado, las 40 horas laborales que van a obligar a contratar conserjes adicionales y eliminar los part-time para, en el fondo, tratar de minimizar el control en la parte de HH de recursos humanos. Todas estas variables que van a producir en el 2023 un cambio masivo de comités y un cambio masivo de administradores, porque la gente, producto de una poca educación financiera, va a exigir acciones que el administrador y el comité está viendo, y la gente, que es la comunidad, no lo va a querer entender, porque ellos van a exigir variables de ahorro. O sea, estamos hablando de la maximización de escenarios emocionales que van a ser afectados los comités de administración, como a su vez los administradores. Y lamentablemente lo indico, las medidas correctivas que indica esta ley de copropiedad 21.442, que el administrador, en conjunto con el comité, tienen responsabilidades civiles y penales ante acusaciones de copropietarios, residentes y ocupantes. Por tal motivo, los comités y los administradores van a estar obligados de blindar sus gobiernos corporativos, su forma de trabajar con el administrador, y van a tener que blindarse con el objetivo de minimizar tiempo también ante el MIMBU y el juzgado de policía local. Esta es la historia de la ley de copropiedad. Para los más antiguos, somos más antiguos, existía la ley de piso, aquellos tiempos. Después se llamó la ley de copropiedad 19.537, y actualmente, desde el 13 de abril de este año, entramos en vigencia con la nueva ley 21.442. Y en la ley 21.442, raya para la suma, ¿cuál es la guinda de la torta de esta ley? Que tiene responsabilidades civiles y penales el comité y la administración. Y lamentablemente tengo que decirle que las responsabilidades civiles duran 5 años desde el escenario que se produjo un evento, como a su vez mínimo puede durar 5 años una responsabilidad penal según la causa y la gravedad. Por tal motivo, las auditorías en el mercado chileno llegaron para quedarse. La única forma de blindarse penalmente en el mundo son las auditorías, con el objetivo de mejorar continuamente el gobierno corporativo. En el mundo y en Chile solamente existen pólizas de responsabilidades civiles, pero en ninguna parte existe pólizas penales. Por tal motivo, las acciones de auditoría que se aplican en las empresas cuando hay accionistas, hay un gobierno de gerentes, y el gobierno de gerente con la empresa contrata firma auditora para blindarse ante los accionistas, aquí va a ser exactamente lo mismo. El comité con el administrador van a tener que buscar mecanismos de blindaje ante el proceso de la rendición de cuentas, que va a ser interno, que lo va a hacer entre el administrador y el comité, y el comité va a tener que aceptar o rechazar esta rendición de cuentas a nombre de la comunidad, y eso se suma que el administrador, cada vez que haga una asamblea ordinaria, va a tener que rendir cuentas a todos, y si encuentra un error, él va a tener que decir que tal comité en tal fecha se lo autorizó y lo aprobó. Todas estas variables van a incrementar estas acusaciones civiles y penales en Chile. ¿Y eso por qué? Porque las personas que hicieron esta ley no saben lo que viene en copropiedad. De hecho, yo les voy a contar una anécdota. Yo participé en algunas iniciales reuniones que estaban armando esta nueva ley, y uno de los senadores pregunta, yo quiero hacer una pregunta, un departamento de un dormitorio paga lo mismo que uno de 4 dormitorios, ¿cierto? Imagínense, un departamento de un dormitorio paga los mismos gastos comunes que uno de 4. No entender que un departamento difiere sus metros cuadrados, que la porrata nace de la sumatoria de todas las unidades de departamento, en caso de un edificio, más la bodega de estacionamiento. Por tal motivo, es inviable que un departamento de un dormitorio pague lo mismo que uno de 4. Y si una persona que está creando esta ley piensa eso, es lo que tenemos hoy día como ley de copropiedad.
para que se den cuenta los alcances sensibles que hay ante el comité y la administración. Por eso nosotros como firma auditora de auditamos.cl, nuestro marketing se basa en la educación financiera, en darle a conocer al comité y al administrador las particularidades críticas que tiene esta ley y que lo que se habla en términos de mascota, en términos de reuniones, no es nada en relación a lo que es el corazón de esta ley, que se sustenta que en el reglamento de copropiedad, dado que se debe, nuevamente repito, rendir cuentas mensuales entre el administrador y el comité, ante el artículo 21, el balance inicial debe ingresarse al reglamento de copropiedad. Y eso no lo dice la ley, porque lo omite. ¿Y por qué lo omite? Porque desconoce el barro, cómo funcionan las comunidades. ¿Y por qué razón? Porque si ustedes han aplicado la rendición de cuenta mensual durante un año, yo puedo ser propietario de un departamento y les puedo decir, señores comités, señor administrador, ¿de dónde nació este balance inicial? No, lo determinamos nosotros. ¿No está en el reglamento de copropiedad? No, entonces no existe. Vacío legal. Es más, hago un balance, lo ingreso al reglamento de copropiedad y yo puedo decir, estoy de desacuerdo con el balance o el estado fondo financiero. ¿Y por qué? Porque estoy de desacuerdo, porque soy una persona que molesto, soy la persona que reclamo en el edificio, soy el que hago trabajar más al administrador, el que hago más trabajar el comité, el dolor de cabeza. En cambio, si usted me responde, no, es que resulta que este balance fue auditado, el conflictivo murió ahí en ese momento. Pero si usted no ingresa el balance en el reglamento de copropiedad y por otro lado no se audita en relación al balance inicial y en el proceso mensual, va a estar expuesto a que cualquier persona conflictiva refute ese balance, esa rendición de cuenta y va a terminar en un tema legal. ¿Por qué? Porque la ley nueva se presta para aumentar las instancias legales. Así es siempre el escenario. Por otro lado, cuando hablamos de renovación, actualización de reglamento, hoy día todas las plataformas de gastos comunes asesoran y actualizan el reglamento. Pero ¿qué hablan de la actualización? ¿Qué es lo que se habla? Se habla de las asambleas híbridas, se habla, ustedes escucharon, el sueldo del comité. Eso no lo recomiendo ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Si a ustedes como comité hoy día ya es incómodo salir a un espacio común, en el verano salir a la piscina, porque me van a reclamar, me van a criticar, si ustedes reciben un sueldo por ser miembros del comité, les van a decir el clásico y la masiva frase, para eso te pago. Y eso va a ser la guinda de la torta donde los comités van a explotar. Por otro lado, está tan mal hecha la ley que dice que los comités se pueden descontar gastos comunes como renta, como sueldo. El tema es que ese descuento, ¿dónde se aplica? ¿Quién aplica el diferencial? Porque ustedes entenderán que si yo gasto 100, yo debo cobrar 100 los gastos comunes más el fondo de reserva. Como no se aplica eso en la ley, nadie pensó en esa variable de ajuste, ese descuento se va a cargar al fondo de reserva. Y finalmente usted como miembro del comité va a ser acusado por descontarse a través del fondo de reserva sus gastos comunes. Y eso va a afectar gravemente, en el fondo, la temática de descuento, el famoso sueldo de gastos comunes de los comités de administración. Por otro lado, se habla de los arrendatarios ocupantes, pero no se habla que los arrendatarios ocupantes puede votar toda la rendición de cuenta mensual, puede votar todo el balance. ¿Por qué? Porque quiere bajar los gastos comunes y quiere molestar. Incluso un copropietario también lo puede hacer. Por otro lado, se habla de las multas, que son variables que son demasiado básicas, son demasiado a la mano. Se habla de los cortes de servicio eléctrico, y para qué hablar de las mascotas. Son cosas que, si usted se da cuenta, son bastante light, ¿ya? Entonces, dado ese contexto, se omite el tema financiero, ¿ya? Y el tema financiero es la base del corazón de estos 20 minutos que le he explicado en este seminario, que es el corazón financiero
del modelo de vengado de los gastos comunes. Y el modelo de vengado significa lo que yo gasto de recuperarlo más el fondo de reserva. Ahora les voy a explicar en qué consiste un modelo de vengado, ya que están todos al lado en esta presentación. Y el modelo de vengado está basado en la nueva ley 21.442, a través del artículo 3, la existencia de este reglamento de copropiedad, que hoy día 50.000 comunidades van a tener que actualizarlo por normativa del artículo 15, donde van a tener que actualizar su reglamento de copropiedad, y sin embargo, van a empezar a escuchar, porque ya escuché ciertas plataformas, ciertas personas que están indicando que no actualizó su reglamento. ¿Y por qué no actualizar el reglamento? No, es que potencialmente van a sacar un reglamento, y en ese reglamento todas las comunidades van a poder actualizar su reglamento de copropiedad en forma estándar. Pésimo, 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 porque seguimos hablando de la asamblea, seguimos hablando de las mascotas, seguimos hablando de las cosas superfluas que son demasiado light, y nadie está hablando que la rendición de cuenta que incorpora toda la gestión financiera de los depósitos cargo en cuenta corriente y adicionalmente el balance mensual tiene que estar justificado en algo. ¿Y dónde se justifica? En el reglamento de copropiedad, pues. Si se supone que alguien que asume comité y después se va al comité y yo asumo como comité, ya, ok, ustedes rindieron cuenta, pero ¿cuál es el balance inicial? Es la pregunta más obvia que se hace cualquier persona. Y las personas que se actualicen con el supuesto reglamento masivo, que no van a tener que hacer nada, porque la ley les va a entregar un reglamento tipo, van a quedar todos vulnerables por el accionar, que no tienen blindado su balance inicial y no tienen blindado sus rendiciones de cuenta, producto que la base del balance inicial no es sustentable. Y hay una variable súper importante que omití en la slide anterior. ¿Quiénes de ustedes ha cambiado el polinomio o la distribución de agua caliente y calefacción producto de una empresa que le ha hecho firmar un papelito para cambiar la fórmula? En el primer seminario, la gran mayoría firmó ese papelito. Y resulta que ese cambio de prorrata de consumo de agua caliente y calefacción, producto de un cambio de servicio de gas en la caldera, todos conocen, no puedo decir el nombre, pero obviamente todos saben, ese cambio se tiene que aplicar a través de una asamblea extraordinaria o a través de una consulta por escrito con el quórum del 75% que era la antigua ley 18.37. Bueno, producto de ese escenario, una cantidad importantísima de comunidades hoy día que están con el polinomio o la fórmula de agua caliente y calefacción de esta empresa, está erróneamente cobrando los gastos comunes. Y aquí se va a producir un problema masivo, que los abogados lo van a entender al tiro. ¿Por qué razón? El gasto común con cobranza judicial que tenga un polinomio de agua caliente y calefacción que no se aplique en base al reglamento de copropiedad original, se va a rechazar. ¿Y eso qué significa? Que todo lo cobrado hacia atrás está todo malo. Y eso tiene una pérdida financiera grande para la comunidad. ¿Y quién responde con la nueva ley de copropiedad? El administrador y el comité. Y esta responsabilidad dura 5 años desde que se produjo. O sea, es un tema bastante sensible, que no es para tomarlo a la chacota y no para decir, no es necesario actualizar el reglamento de copropiedad. Eso no entender nada. Adicionalmente, como les dije, esta actualización de reglamento tiene que cumplir en el fondo todas las obligaciones financieros contables de la comunidad. Y la obligación financiera contable, ¿de dónde nace? De la asamblea, donde están todos los socios a través de las unidades de la prorrata y que a través de la asamblea forma un comité de administración para tomar decisiones a nombre de ellos. Y tal como dice el artículo 17 de la nueva ley de copropiedad, establece que la obligación del comité es aplicar todo lo que dice el artículo 17. ¿Y cuál es el objetivo de una asamblea? ¿Y cuál es el objetivo de un comité para resumir esas obligaciones? El blindaje de la plusvalía. Y por eso al principio les puse el video del primer seminario donde habían varias personas que asistieron a ese seminario y empezaban a hablar el sentido de la plusvalía.
que en ese momento le hizo bastante sentido. Hoy tiene razón, plusvalía, plusvalía. Ustedes administran plusvalía. Eso es lo que administran. Tanto el comité como la administración siempre administran plusvalía. Y por tal motivo, el administrador, basado en el mandato de administrar positivamente la plusvalía, tiene otra obligación. ¿Y cuál es la otra obligación? Que está sustentada en el artículo 20 de la nueva ley de copropiedad, es blindar la responsabilidad civil y penal del comité y que por consecuencia blinda la plusvalía a los departamentos o casas. ¿Y qué es lo que es blindar la plusvalía? Es cumplir todas las obligaciones que dice el artículo 20. Y el comité, todas las obligaciones que dice el artículo 17. Ese es el objetivo y ese es el gobierno corporativo que digo yo, que se tiene que trabajar basado en blindaje. Si yo tomo como comité una comunidad, yo no voy a tomar decisiones de aceptar o rechazar una rendición de cuentas si no la tengo validada por una auditoría. ¿Por qué razón? Porque hay 5 años que me pueden acusar penalmente que yo estoy involucrado con el administrador o que yo me lleve plata a la casa. Así son las acusaciones de ley, porque ese es el tipo de calibraje que se recibe en la acusación de las comunidades. Y por otro lado, el administrador, yo no voy a perder mi licenciamiento por hacer 2, 3, 4 veces una tarea que la puedo hacer una vez, y tampoco voy a perder lo que tengo por una comunidad que dejé administrar hace 4 años. Por tal motivo, como no hay póliza de responsabilidades penales, la solución que nosotros planteamos es la auditoría como se hace en las empresas. Los directorios se blindan con auditorías, se guardan la auditoría, aparece un conflicto, pescan la auditoría, se muestra y se contesta con la auditoría y con el balance auditado. Esa es la forma correcta. Pero basado en que el administrador tiene que administrar recursos, la nueva ley establece que en el artículo 33 existe una cuenta corriente que es a nombre de la comunidad. Entonces, aquí se produce el escenario que el administrador tiene que trabajar todo respaldado, todos sus egresos, todos sus ingresos. Pero lo más importante, que también administra recursos humanos. Y los recursos humanos se tienen que aplicar las leyes laborales, las cotizaciones provisionales, todos los anexos. Por otro lado, las maquinarias, con los contratos, lo que se le da a las maquinarias, los tiempos de respuesta ante la emergencia, las garantías de las manifestaciones preventivas correctivas, todo esto debe estar blindado en el reglamento de copropiedad. Y en las comunidades que tienen menos de 5 años, se le agrega la guinda de la torta la postventa inmobiliaria, de acuerdo a la ley 20.016, a través de las garantías constructivas de los espacios comunes, que también son sujetos de penalidades civiles y penales a los comités producto de la administración completa de un activo inmobiliario. Y a su vez, como se aplican las rendiciones de cuentas mensuales, están las conciliaciones bancarias, que a través de la factura electrónica, la boleta electrónica, las cotizaciones provisionales, las liquidaciones de sueldo, el cartero y el basurero, son los 6 egresos que se aceptan en un modelo de vengado. Y a su vez, quiero hablar del fondo de inicio, que es el capital de trabajo de la comunidad. Muchas de esas comunidades tienen más de 10 años, 15 años. Y esa comunidad, cuando partió, en el reglamento de copropiedad, salía que el fondo de inicio eran 8 millones de pesos. Y producto de ahora, o el IPC, la inflación, y ha pasado todo un tiempo, resulta que el costo operacional de un edificio hoy día son 15 millones, no son 8. Entonces usted, en el balance inicial, ¿va a poner como fondo operacional 8 millones? ¿No va a poner 15, que es el costo real del edificio? ¿Cómo usted se sustenta su modelo de vengado en base a los ingresos totales si gasta 15 y está reflejando 8? Por otro lado, en este país, cuando se acusa por el fondo de reserva, hacen una ecuación que es masiva y es la tontera máxima. Multiplico los periodos iniciales por los meses y calculo el monto que me cobra en el fondo de reserva, raya para la suma, esta comunidad debe tener 200 millones de fondo de reserva y en la cuenta corriente tienen 40. ¿Cómo usted va a sustentar personalmente, sin autoría, que su comunidad, su fondo de reserva, no es 200 y es 40? Le van a decir que se va la pata para la casa con el administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa temática, es súper importante que el artículo 17, que es la obligación del comité, estén totalmente blindadas y las obligaciones del artículo 20, que es el administrador, estén totalmente blindadas. Finalmente, el administrador tiene que rendir cuenta y va a tener que generar un balance. Y este balance va a tener que ser actualizado mensualmente. Y por otro lado, este balance va a ser explicado en la asamblea ordinaria cada vez que se ejecute la asamblea ordinaria y va a tener que haber una presentación
anual de la rendición de cuentas normal, independiente de la asamblea ordinaria adicionales e independiente de la rendición de cuentas mensual hacia el comité. Entonces, hay muchos escenarios que el administrador puede que se le rechace este balance sin estar sustentado con algo, con evidencia. Y finalmente, producto de eso, son las aplicaciones de los montos, por qué suben los gastos comunes en forma innecesaria, por las múltiples omisiones y desconocimientos de las variables operacionales, de las variables financieras y de las variables de recursos humanos. Sumado, el artículo 43 ante los seguros obligatorios, que dejó de lado los seguros de departamento y dejó solamente obligados los espacios comunes como obligación del administrador y del comité. Todo esto permite gestionar un modelo de vengado auditado. De esto, ¿cuánto se hace en las comunidades de ustedes? Nosotros tenemos los KPI súper claros en las auditorías que hemos hecho. 30 millones de pesos en potenciales multas laborales, 20 millones de pesos en potenciales multas operacionales, producto de eso, los gastos comunes suben innecesariamente, y producto de eso, se van a producir, producto de la nueva ley de copropiedad, donde se agrega al ocupante y al arrendatario, se van a maximizar las acusaciones emocionales, tanto en el juzgado policial local, como a su vez en el mismo. Producto de eso, las comunidades van a ser sujetos de ataques a través de estas instituciones. Raya para suma, ese es el mayor riesgo que tiene esta nueva ley, y justamente en lo que no se habla en la nueva ley, y en lo que tampoco se ofrece en las actualizaciones, blindar el gobierno financiero de una comunidad. Los KPI que nosotros tenemos integrados, como dije anteriormente, 98% producto de omisión y desconocimiento que afectan el fondo de reserva, en los fondos operacionales, producto de que hay X administraciones atrás, X administraciones comité, y el comité nuevo no sabe lo que hizo el comité anterior y no sabe lo que hizo la administración anterior. Y un 2% que son en los menores de los casos, que se aplican malversación de fondos, que eso ya son casos bastante extremos y bastante mínimos en la industria. Se habla mucho de los robos, pero en términos reales es muy bajo, en términos de los gastos comunes. Por otro lado, en los KPI de las presentaciones del seminario primero que hicimos, el 97% de las comunidades que participaron no tienen balance. Y me imagino que ustedes andan por la misma tendencia, porque es una tendencia masiva. Un balance sin impuestos, llámese estado de fondos financieros, un balance de cuentas corrientes. Por otro lado, el 76% de los edificios que participaron en el primer seminario indicaron que cambiaron el polinomio o la ecuación de agua caliente y calefacción, producto de esta empresa de consumo de gas, en forma totalmente fuera de la actualización del reglamento de comunidad. Entonces, las personas que están en este escenario tienen que también inscribir el reglamento de copropiedad en términos financieros contables, el cambio de la ecuación de distribución de consumo de agua caliente y calefacción. Por otro lado, el 96% de las personas identificaron que el capital de trabajo o el fondo operacional de inicio casi duplicó o se acerca a la duplicación de este fondo inicial. O sea, si el edificio en el fondo operacional hace 20 años decía que eran 5 millones, el costo de funcionamiento del edificio hoy día son 10 millones, y como no han cambiado y no se les han ocurrido estas variables porque las personas que ofrecen la actualización del reglamento no lo saben y no se lo han indicado, en su balance van a establecer un fondo operacional totalmente risorio y fuera de realidad. Y usted después va a tener que recepcionar la rendición de cuenta mensual, va a tener que aceptar un balance mensual, después ante los residentes va a tener que poner la cara y decir yo lo acepté, y la persona que sabe sumar resta le dice, señor, este edificio no funciona con 5, funciona con 10. ¿Cómo usted aprueba un fondo operacional de 5? Son las temáticas que son, cuando yo las explico, son demasiado obvias, pero antes de este seminario usted no haya identificado esto, producto que no tiene por qué ser experto en materia de comunidades, pero nosotros tenemos esa expertise como firma auditora y tenemos la obligación, a través de la educación financiera, informar y educar a nuestros clientes en base a estas variables. Por otro lado, 0% de las comunidades tiene procesos contables financieros para minimizar el error y las variables financieras que pueden afectar la responsabilidad civil y penal en una rendición de cuentas, ya sea de cuentas corrientes, sumado el balance. Por tal motivo, esta es la máxima expresión de riesgo que tiene un comité de administración y un administrador que administra varias comunidades sin tener procesos y sin blindar su gestión ante un tercero arrendatario ocupante o copropietario.
Por otro lado, un 76% de las comunidades que participaron en esta Expo Comunidades, y creo que también no difiere también, también se produce el infraseguro. ¿Y qué significa que se produzca un infraseguro? Que la comunidad está mal asegurada. Y aquí pongo el clásico ejemplo, hay muchos que se ríen, el clásico ejemplo del mini con el mini chino. ¿Ya? Yo tengo una comunidad cuyo la ley de copropiedad obliga ahora a los comités de administración a tener la aprobación del permiso de construcción del edificio del condominio. Y si ustedes dirán, ¿por qué me piden que yo, el presidente del comité, tenga ese papel si yo no tengo nada que ver con el permiso de construcción? Si usted analiza el permiso de construcción, va a salir total de metros cuadrados. Y el total de metros cuadrados se multiplica por un factor promedio que va a indicar si está bien asegurado o está mal asegurado. Y aquí hay tres etapas, tres zonas que establece el tema de aseguramiento. Cuando estoy infraasegurado, significa que este celular puede costar 1.000.000 de pesos, pero producto que está mal asegurado, yo lo aseguro por 500.000 pesos. Y si yo lo aseguro por 500.000 pesos, cuando tengo un siniestro, no me van a pagar el 1.000.000 de pesos. Me van a pagar el 50% del valor. ¿Por qué? Porque lo tengo infraasegurado, mal asegurado, bajo el monto real. En cambio, si yo aseguro este celular por 1.500.000 y el equipo cuesta 1.000.000, aunque pague una prima por 1.500.000, me van a pagar hasta 1.000.000 de pesos. Y ahí estoy sobregastando gastos comunes porque no me van a pagar más. Por tal motivo, en este país, el 92% de las comunidades en términos globales está infraasegurada. En este seminario que nosotros desarrollamos en la Expo Comunidades versión 1, el 76% identificó que estaba infraasegurado. Por tal motivo, si la persona tiene un siniestro y este siniestro se aplica, no le van a pagar el 100% del valor y le van a pagar el diferencial correcto, y el diferencial incorrecto se lo van a descontar. Y ahí tenemos el clásico ejemplo de muchos comités que tienen siniestros con póliza e indican por qué la compañía no pagó el 100%, sinvergüenza, ladrones, está infraasegurado. Y ese es el motivo. Por otro lado, el 76% de los asistentes del primer seminario estaban con deudas provisionales y multas laborales ante la Inspección de Trabajo impagas. Y esto es parte del artículo 21 de la rendición de cuenta mensual, donde el comité acepta o rechaza el no tener deuda y que estén todas las cotizaciones. La pregunta, ¿usted sabe si su comunidad ante las super de pensiones tiene deuda? Le van a mostrar un certificado Previred. Permítame decirle que el certificado Previred es un medio de pago. Quien identifica esas deudas es la super de pensiones. Quienes certifican las deudas de no pago de la multa es la Inspección de Trabajo. Y eso no se muestra. Y eso usted va a tener que aceptar o rechazar sin tener el conocimiento real de la deuda del RUT de la persona jurídica. ¿Qué es lo que es actualizar? Para adelantarme, ¿qué es lo que es actualizar correctamente el reglamento de copropiedad? Es todo lo que expliqué en esta presentación. Análisis de cuentas, identificar las deudas provisionales, identificar el fondo operacional correcto, el capital de trabajo correcto, la actualización del fondo reserva, los procesos de administración del fondo reserva, los ajustes históricos de las administraciones y comités anteriores a mi ejercicio como administrador o como comité, el desarrollo inicial del balance de acuerdo a las variables que indiqué anteriormente, la normalización del polinomio de metro cúbico de agua caliente calefacción, que me hicieron firmar un papel, el proceso de rendición de cuenta, cómo va a ser, en qué consiste, cuáles son las etapas, qué es lo que tiene que hacer el administrador en el reglamento, el proceso del balance, qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, el proceso de aceptación de rendición de cuentas que tiene que aplicar el comité de administración. ¿Cuál es el criterio? Aquí no se aplica criterio personal. El comité de la administración aplica el criterio del reglamento de copropiedad. Si la persona aplica el criterio propio, está expuesto a una demanda civil y penal. Para que lo entiendan, prácticamente es así. ¿Ya? Por otro lado, el proceso de ajuste de rendición de cuentas, el proceso de la cobranza de los gastos comunes. Ustedes no deben por qué saberlo. Hoy día no se cobra el máximo interés convencional bancario, hoy día es el 50%. Otro tema que es importante, los gastos comunes se emiten y hay 10 días para pagarlo. Es el plazo máximo de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Los procesos también en términos de la gestión de rendición de cuentas. Y finalmente, llegamos a lo que dice la oferta de las aplicaciones y otros,
La actualización del reglamento es la gestión de la asamblea híbrida, el proceso de la firma electrónica de la asamblea híbrida, la normalización de los espacios comunes, las acciones correctivas por el maltrato de recursos humanos, las acciones de multa ante los espacios comunes, la normalización de la asamblea y la justificación en general. O sea, lo que hoy día se ofrece en la oferta prácticamente es un 30% de lo que debe hacerse realmente, para que se den cuenta lo peligroso de tomar servicios sin experiencia, sin conocimiento, y prácticamente, ¿qué es lo que queríamos decir nosotros? Que esta es una ley financiero-contable y llegó para quedarse. Y esto es la actualización, y por eso, ¿se acuerdan que en la ley anterior había una manzana bonita por fuera, pero estaba podrida, porque estaba mal hecho? Esta es la forma correcta de actualizar un reglamento de copropiedad. Entonces hoy día ustedes están en un proceso de cambio. Este es un proceso que también aplica la transformación digital. Nosotros somos parte de la transformación digital porque somos una firma auditora digital, la primera firma digital en términos de firma auditora de comunidades. Para ello, cuando ustedes partieron en este seminario, partieron de un proceso A y terminaron en un proceso B. ¿Cuál es el proceso A? La ignorancia inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Yo no tenía idea de esto. Yo no sé lo que es la ley de copropiedad, algo me han contado, me han dicho las mascotas, me han dicho la asamblea, me han dicho el propietario, del arrendatario, y eso me han dicho, y el famoso reglamento de la certificación del administrador, eso es lo que sé. Pero si se dieron cuenta, eso no es nada lo que yo les expliqué en este seminario. Después viene la ignorancia consciente. ¿Y qué es lo que es el proceso de ignorancia consciente? Cuando yo tengo conocimiento de esto y estoy consciente, perfecto, mucho más que eso, lo que yo sabía era un 20, un 30%, me faltaba el 70% que era lo más importante, que es el corazón de la reforma. La competencia consciente, tengo que tomar decisiones, y tengo que tomar decisiones, ¿quién me va a actualizar correctamente el reglamento? ¿Quién me va a fijar el blindaje de la rendición de cuentas? ¿Y cómo yo voy a blindar el proceso del balance mensual? Ese es como el corazón de la competencia consciente. Y la competencia inconsciente es cuando usted toma una decisión correcta, tomó un servicio y su objetivo final es el blindaje de la plusvalía. Raya para suma, usted con esto minimiza los daños emergentes, minimiza la responsabilidad civil del comité, minimiza la responsabilidad penal, que ambas responsabilidades duran 5 años desde ejecutando el tema. O sea, no solamente ahora, tiene que esperar 5 años que alguien no lo demande, para, en el fondo, como comité o como administrador, responder ante un tercero. Así de crítico es esta temática en términos de la nueva ley. Y ejemplos de riesgo, aquí traigo unos pequeños ejemplos que son masivos. Daño emergente a copropietario, daño emergente cesante a copropietario, daño, lucro cesante a trabajador, lucro cesante a proveedores. ¿Cómo qué? Pérdida financiera. Se perdió el fondo de reserva, se perdió el fondo operacional, producto que se maquillaron los gastos comunes. Una alta tasa de riesgo para los comités en términos de comité de administración en demandas civiles y penales. Las garantías de postventa, las comunidades que están en los primeros 5 años de garantía con la inmobiliaria, también están sujetas a esta temática. La gestión de mantención de proveedores, ¿quién de ustedes sabe si la mantención está correcta o no, o se están haciendo los componentes correctos, o los cambios de repuesto si son nuevos o son usados, y si las mantenciones que se aplican, que dicen ser correctivas, son sujetos de aplicarse o no se hacen? Un temazo, que son las autoridades de maquinaria, y producto de eso se produce el sobreconsumo de luz, agua y gas, y sobre eso se produce la falta de la vida útil de una maquinaria. Los daños por sismo. Si bien es cierto, el artículo 44 establece la obligación del seguro incendio, con todos estos componentes que estoy explicando, una persona puede decir, oye, comité, ¿por qué no me aseguró por sismo el edificio? Yo los voy a demandar. Forma paralela, los accidentes de espacios comunes, de personas, producto de mal mantención del espacio común, de un salón, de una piscina, de un jardín. Clásico ejemplo, alguien se tiró a la piscina, sale con el pelo amarillo. Alguien va caminando por un espacio común, están regando y le da un golpe eléctrico, por eso que hay una mala calidad de la mantención eléctrica, etc. Los accidentes en departamento, alguien que se está duchando recibe un chorro de agua caliente y viviendo. La pérdida de un arrendatario, accidentes laborales de un trabajador. Todas estas variables son sujetos de riesgo y análisis en términos de las facturas y boletas impagas o la falta de existencia de factura y boleta en la rendición de cuentas en un egreso. Adicionalmente, aquí se genera un journey map, y el journey map está basado en conocer mi escenario. ¿Cuáles son
¿Cómo yo tengo punto de contacto con las personas? A través de la consejería. Identificar soluciones y oportunidades de mejora. La autoría no es un tema de cuchilla o corta cabeza. La autoría es un tema de mejora continua. Yo mejoro mis procesos para blindarme que un tercero me demande o me afecte mi patrimonio personal financiero producto de no tener claro cuáles son los procesos internos de un control. Y por otro lado, buscar estas oportunidades y medirlas en términos de resultados. ¿Qué es lo que permite este modelo? Nosotros presentamos la actualización del reglamento de copropiedad que viene incluido en un proceso de blindaje hacia el administrador y hacia el comité. ¿Qué permite eso? Que se generan auditorías mensuales ante la rendición de cuentas del administrador. Nosotros certificamos todo el proceso del artículo 21 para que el administrador rinda cuentas tranquilo y el comité reciba la rendición de cuentas. Gestionamos un certificado de rendición de cuentas por parte del administrador que se ejecutó correctamente y el comité recibe un certificado de qué recibió y en qué porcentaje recibió esa rendición de cuentas. Por otro lado, dado que se auditó esa rendición de cuentas en temas financieros, las cotizaciones previsionales, el pago del seguro, viene el balance que lo gestionamos nosotros y el balance viene auditado. Y en forma complementaria, si son acusados ante el mismo y juego policía local, nuestra compañía, firma auditora, contesta los alcances que son atacados ante el mismo, ante el juego policía local, los típicos problemas de la comunidad está con default financiero, la comunidad debe de cotizaciones previsionales, todo eso que puede afectar la responsabilidad civil penal de un comité de una administración, se encarga la firma auditora con toda su data financiera que está auditando mensualmente la comunidad. Y en forma paralela, ¿qué es lo que hace este modelo? Blinda y actualiza completamente el reglamento, solo lo hacemos de forma gratuita. La actualización completa del reglamento de copropiedad. Se acabó la oferta de cobrar por algo que se hace mal. Aquí hay un modelo integrado financiero contable que integra la actualización del reglamento de forma correcta, desde el balance inicial hasta los procesos formales que tiene que aplicar un comité y un administrador, con el objetivo de no aplicar el pensamiento lógico a cada persona que puede ser sujeto a demanda. Por otro lado, masificamos el curso de certificación de administrador. Certificamos administrador, nosotros somos Unotec, y vamos a certificar al administrador ante el mismo, ante el proceso de rendición de cuentas. Se lo dejamos ordenadito y aplicado. Incluye un curso de certificación de competencia del comité, para que el comité sepa cuáles son los errores comunes. Un curso online, un curso grabado, y según su tiempo pueden ver los errores más comunes que comete un comité, y son muy parecidos a este módulo que estoy explicando yo de seminario. Así son los cursos que el comité empieza a nutrirse y a empaparse con educación financiera. Y esta es la guinda de la torta. Entregamos un software gratis de gastos comunes. No pagas más por software de gastos comunes en Chile, porque nosotros masificamos el software y a través de Mercado Pago, Mercado Libre, usted paga los gastos comunes con este software, usted va a recibir los gastos comunes y va a recibir el informe de autoría integrado inmediatamente. La comunidad va a recibir los gastos comunes, el informe de autoría, se acabaron los problemas o se minimizaron los problemas emocionales de las comunidades, productos que yo escuché, me dijeron u otros. Y en forma adicional, los comités de administración pasan a ser socios de ACAMC, que es la agrupación de comités que están siendo auditados por nuestra firma auditora hace más de 3 años, donde está la presidenta que va a venir más, en unos 10 minutos más y va a explicar su experiencia y cómo ha ayudado a los comités de administración a tomar mejores decisiones, a minimizar su tiempo personal, porque los tiempos de ocio personal de las personas son los que ocupan para el comité de administración, y cómo ha ayudado a relacionarse positivamente con las administraciones y cómo está encauzando buscar administradores que ofrecen este servicio con la autoría integrada, que es una nueva tendencia hoy día de las administraciones en términos de ofrecer servicios profesionales certificados. Y por otro lado, el blindaje por 5 años ante la responsabilidad penal y civil de una comunidad. Estos son los pasos, para que tengan una idea, estos servicios cuestan desde 2,5 UF medida, más barato que un software de gastos comunes, pero todo integrado con la solución auditora. Ahora vamos a pasar, cualquier información, les voy a dar los datos, este es mi correo, info@auditamos.cl, y ahora vamos a pasar al ecosistema de comité, donde Paula, que es la presidenta de ACAMC, va a explicar su experiencia como miembro de ACAMC, de la Asociación de Comité de Administración. Voy a mostrar un pequeño video de ACAMC para que ustedes conozcan que hoy día hay una agrupación de comité de administración organizado
y que ustedes pueden ser parte de esta agrupación de comités. Queridos amigos, bienvenidos a CAMSE. El video no se ve por si acaso. Ahora sí. Nuestro objetivo principal es minimizar las masivas problemáticas que a diario nos enfrentamos los copropietarios que integramos los comités de las comunidades. Estamos asociados como comités en las principales comunas del país. De esta manera, queremos profesionalizar y ayudar a los residentes con sus demandas y sus necesidades. También queremos minimizar el impacto económico que significó toda esta pandemia de COVID-19 y de esa manera cuidar la plusvalía de nuestras propiedades. Iniciaremos el primer censo de comités de comunidades junto con las alcaldías a modo de reunir e integrar la mayor cantidad de personas en este trabajo, ya sea para tomar decisiones que vengan en beneficio diario, ¿no es cierto?, de edificios y condominios. Hemos logrado democratizar y masificar, respecto de los seguros de espacios comunes, el servicio de auditorías mensuales totalmente gratis, minimizando nuestras responsabilidades civiles como miembros de un comité de administración. Invitamos a todos los comités a participar de esta agrupación y percibir gratuitamente consultorías ante auditores y abogados, complementados con software gratuito de gastos comunes, dirección de recursos humanos y control de postventa asociado a la póliza de seguros de espacios comunes. Como agrupación, enrolamos todos los requerimientos de las compras de las comunidades utilizando nuestra plataforma de las compras de la agrupación para adquirir repuestos de maquinaria y de ascensores, calderas y bombas, que se traduce definitivamente en un ahorro en los gastos comunes. Todos los que hemos pertenecido a un comité hemos identificado una carencia ante la capacitación. Nosotros hemos participado en las primeras clínicas de ahorro de gastos comunes gratuitas 100% vía internet. Ahora las masificamos a modo de minimizar la responsabilidad civil que nos afecta. Digitalizaremos gratuitamente los accesos, la citofonía y la gestión de ingreso de visitas. Todo esto solamente con el celular de los residentes en nuestras comunidades asociadas. También gestionaremos directamente el enlace con Seguridad Ciudadana o Plan Cuadrante para poder minimizar los riesgos de la delincuencia en nuestra comunidad. Los beneficios directos de los socios de comités en nuestra agrupación es aplicar auditorías mensuales gratuitas ante la nueva ley de copropiedad 19.537 en relación a la nueva exigencia hacia las administraciones con respecto a las rendiciones de cuentas mensuales de los comités. Un comité adherido a nuestra agrupación permitirá profesionalizar en conjunto su comunidad y terminará con los masivos errores que muchas veces se generan dentro de los comités ante la gran presión que realizan los residentes. Si tu comunidad proyecta un gasto alto en las mantenciones de calderas y consumos de metro cúbico de agua caliente y calefacción, nosotros ayudamos a los miembros de nuestra agrupación a obtener calderas sin costos de adquisición y sin costos de mantención mensual. Por otra parte, si tu comunidad requiere de administración, podrá visualizar administradores asociados a los porcentajes adquiridos en su auditoría histórica y a su vez haber sido capacitado en la Academia Conecta, que enfatiza los mayores requerimientos ante un mejor servicio de administración para tu comunidad. Bienvenidos al empoderamiento de los comités de administración, con una mayor participación ciudadana frente a la masiva problemática de los gastos comunes, minimizando este gran problema con una mayor educación financiera a través de diplomados gratuitos en ahorros de gastos comunes, especialmente diseñados para los comités de administración. Si tienes problemas en tu comunidad, te invitamos a que nos escribas a info@acamse.cl. Profesionaliza tu comunidad y súmate a nuestro ecosistema. No lo olvides, súmate a acamse.cl. Bueno, ahora doy el pase a Paula Rodríguez. Paula.
como presidenta de ACAMSE, para que en el fondo dé la bienvenida a los integrantes del comité de administradores que están participando en este segundo seminario de Expo Comunidades 2022. Adelante, Paula. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que ser parte de un comité no es una tarea fácil. Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben y lo tienen más que claro. La verdad es que me perdí la primera expo por temas de salud de uno de mis hijos, pero Gonzalo me contó que estuvo muy concurrida. Me da un poco de envidia no haber podido participar. Pero obviamente que contenta con la participación y contenta también por el alto interés que los comités, bueno, los administradores obviamente que también buscan el feedback y buscan mejorar y perfeccionarse, porque la tarea que les viene de aquí en adelante con la nueva ley de copropiedad en realidad es bien ardua y no deja de repente de dar un poco de temor. En el buen sentido de la palabra, si uno hace bien el trabajo. Pero en los comités es súper importante tener lo que, bueno, Gonzalo lo mencionó en varias partes de su exposición, un control, un dominio, tener claro cuáles son las exigencias que tiene la nueva ley, pero cuando uno tiene una organización, tiene claro cuál es la función del comité dentro de una administración de un edificio, cuál es el rol que cumple el administrador, que en conjunto puedan ir viendo puntos que son importantes, la verdad es que la tarea se hace mucho más fácil. Así es que bueno, ACAMSE está un poco pensado y ideado precisamente para poder beneficiarnos entre todos, ver el tema de el ahorro de los gastos comunes, que como decía Gonzalo, no es ahorro en cuanto a bajar los gastos comunes, porque a esta altura del partido prácticamente es imposible, pero sí a minimizar un poco los altos impactos que de repente hay, en especial con temas laborales de personal, en especial también con el deterioro o no la mantención continua que deberían hacerse de algunos espacios comunes y de algunas maquinarias que son importantes para el funcionamiento, y de a poco ir mejorando la plusvalía. Paula, Eso. Paula, muchas gracias. Yo tengo que contar que Paula es una de las primeras clientes de este modelo masivo de las auditorías mensuales. Me gustaría que contaras cómo nació esto. Tú eres de Estación Central. Entendamos que, les voy a contar que Estación Central fue nuestro piloto hace 3 años. En Estación Central hay edificios hasta de 2.000 departamentos. Imagínense. Correcto. Es tan complicado con 50, 100, 120 departamentos, 2.000 departamentos. Me gustaría, Paula, ¿cómo nació esta experiencia con nosotros? Ustedes fueron los primeros certificados, hicimos un curso de educación financiera a los comités de Estación Central y tú participaste y de ahí nació ACAMSE. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la autoría? ¿Cómo te ha ayudado con el tema de la autoría de la comunidad? A ver, ahí quiero responder un poco a una consulta que está en el chat y que lo quiero asociar un poco con nuestra experiencia. A ver, el tema de las auditorías es fundamental poder tener dos elementos que la contengan en el fondo. Por un lado, para los auditores, es súper importante que la información que se entregue esté digitalizada. Por lo tanto, es fundamental a esta altura del partido poder tener un software de administración que permita tener la mayor cantidad de bases de datos, ya sea de la documentación de cada ingreso que tú realizas, la conciliación bancaria, todo lo que tenga relación con los pagos, saber cuánto es el gasto común que se realiza mes a mes, para tener un comparativo, ver cuándo se subió, cuándo se bajó. Por lo tanto, es fundamental y es importante tener ese elemento como un elemento organizador y administrativo del condominio o del edificio. ¿Y por qué lo establezco? Porque en el fondo es ahí como uno puede, como comité, estar atenta y alerta a el trabajo que está realizando también el administrador. ¿En qué se relaciona esto con el tema de las auditorías? Es fundamental porque en el fondo, cuando nosotros empezamos a trabajar con Estación Central, primero surgió porque necesitábamos comunidades que eran gigantes, como lo mencionaba Gonzalo, poder aunar criterios en el fondo para nosotros poder trabajar. Habían gastos en administradores que era, no sé, cobraban
2 millones de pesos, por ejemplo, por administrar una comunidad, y resulta que estaba la escoba financieramente, los gastos comunes, al ser muchos departamentos, claro, tal vez era entre comillas poco, pero la plusvalía de el edificio empezó a bajar porque se mantenía un bajo gasto común, pero no se veía reflejado el tema de las mantenciones, etc. Entonces, cuando llega Gonzalo con su capacitación acá a Estación Central, la verdad es que a nosotros nos interesó bastante porque, por un lado, tampoco teníamos conocimiento de lo que significaba tener los seguros en los espacios comunes, porque en la antigua ley está establecido que el administrador y el comité es responsable de tener un seguro de espacio común, pero a la vez asegurarse, valga la redundancia, que todas las unidades también estuviesen aseguradas. Entonces, y a eso después súmenle el tema de la pandemia, que había desconocimiento, que no sabíamos qué hacer, muchos haciendo modificaciones entre comillas a los reglamentos, haciendo protocolos, qué pasaba con la gente del aseo, etc. Entonces, en el fondo, estas academias nos sirvieron para eso, y cuando viene la auditoría también nos permitió ordenarnos. Yo creo que eso es lo más fundamental. Y ahí viene un poco la educación que cada comité va a tener en cuanto a la economía de tu edificio, de cómo tú lo vas a llevar. Así es que la verdad de las cosas es que fue una experiencia que nos llevó inclusive a poder trabajar directamente con los alcaldes de Estación Central, que primero partimos con Rodrigo Delgado, después con Miguel Abdo y después terminamos con Felipe Muñoz, que es el actual alcalde aquí en Estación Central. Que no pierdo las esperanzas que podamos retomar el trabajo de ACAMSE en algún momento con él. Muchas gracias, Paula, por tu experiencia como cliente. Ahora vamos a pasar a las consultas generales de la gente que está acá. Vamos a dejar 10 minutos para algunas consultas que puedan hacer formalmente. Puede ser en vivo, o sea, no es necesario poner el chat. Alguien preguntó sobre un comparativo de las empresas de software. La verdad que las empresas de software no solucionaron el problema. Llevan 4 o 8 años y no solucionaron el problema de la copropiedad. Piensen ustedes que los software tienen una participación de un 4% de los edificios, o sea, no es nada, ¿ya? Y por tal motivo, el servicio de auditoría se basa en auditar la rendición de cuentas, se basa en gestionar, nosotros hacemos el balance auditado, nosotros brindamos el reglamento, nosotros capacitamos al administrador gratis de acuerdo al MIMBU, y en forma final entregamos el software gratis. O sea, lo que entrega el software, nosotros lo entregamos gratuitamente a contar de octubre de este año y la implementación masiva de este software en los edificios clientes. Eso es una aclaratoria. Por tal motivo, no es comparable. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo Muy pertenezco a un comité. Agradezco la exposición. Según lo que usted me comenta, don Gonzalo, ¿cierto? Sí, Gonzalo, sí. Sí, don Gonzalo, según lo que usted me comenta, entonces yo podría reemplazar el software de administración que tengo actualmente por una plataforma online, en este caso, el servicio que ustedes entregan, ¿cierto? Usted reemplaza entiendo. un software estándar por una firma auditora completa con servicio completo. Esa es la comparación. Ok, entiendo. Muchas gracias, Gonzalo. Nada. Y que en el fondo lo brinda con auditorías mensuales a la rendición de cuentas y la firma auditora, como firma auditora, hace el balance y el balance auditado. Y si más adelante el comité o el administrador es acusado ante el MIMBU o ante el juzgado de policía local, y hay que mandar un escrito de respuesta ante esa acusación en base a elementos financieros contables, nosotros como firma auditora respondemos todas esas acusaciones con información auditada. O sea, una propuesta de valor bastante completa. Gonzalo, una consulta respecto a los valores del servicio. Sí, es un traje a la medida, ¿ya? En términos de cada comunidad tiene un flujo, cada comunidad tiene unidades de departamento, lo cual nosotros después de esta presentación vamos a solicitarle reuniones privadas, donde vamos a pedir esta información y vamos a presentar los planes. Los planes parten de 2,5 UF mensuales.
es bastante bajo, con todo incluido. Si usted cotiza una actualización de reglamentos de copropiedad, solamente la actualización de reglamentos de copropiedad en promedio están cobrando 60 UF. ¿Otra pregunta más? Sí, Gonzalo. ¿Sí? Dígame. Tenía una duda con respecto a lo que mencionaban de la actualización de los reglamentos de copropiedad. Yo me leí la ley y en esa parte menciona el tema de las asambleas telemáticas o mixtas que se harían conforme, como dice ahí, conforme a al reglamento de la ley. ¿En base a qué se puede, en base a qué lo basan, digamos, si es que en teoría, digamos, la ley menciona que lo va a explicar el reglamento? Te aseguro que va a pasar algo que no lo va a contemplar la ley, como muchas cosas que he explicado acá que no lo ha contemplado la ley. Por ejemplo, tú no tienes por qué saber, pero el notario tiene jurisdicción. Si bien es cierto, la reunión telemática permite que una persona por internet participe en una asamblea híbrida, esa persona, si está en el extranjero, el notario no tiene facultad para certificar la asistencia a una asamblea ordinaria o extraordinaria. Ahí tiene un ejemplo que lo más probable, la ley no lo va a cuantificar. Y va a quedar una vulnerabilidad donde esa asamblea puede quedar inválida, producto de una asistencia que no es válida por la legislación chilena. Entonces hay que ser súper cuidadoso con esa indicación que la nueva ley va a estandarizar todos los reglamentos, porque eso no va a ser así. Gonzalo, el reglamento de la ley, ¿cuándo se supone que estaría ya en...? Supuestamente debería estar a final de año. Piensen ustedes que el conservador de bienes raíces toma de 2 a 3 meses y los reglamentos tienen que estar actualizados en marzo, antes del 13 de abril. Y se está hablando que el reglamento de la ley va a salir en diciembre. Yo no sé en qué mundo se vive en este país. Difícil. Sí, hay que ser ordenadito en estas cosas. Por eso es súper importante trabajar con firma auditora, porque hay que ordenarse. Gonzalo. Sí, don Daniel. Mira, te quiero consultar. En el caso de... Yo soy administrador de comunidades. Ya. En el Muchos caso... administradores se han reunido conmigo por este tema. Sí, me interesa mucho y he estado en las reuniones que hemos compartido. Ya. Mira, te quiero consultar. En el caso que nosotros permanezcamos trabajando un software determinado, actual, ¿es posible igual someterse a los procesos de auditoría que realizan las firmas auditoras? Correcto, pero va a pagar por algo que no está usando, en primer lugar, y por otro va a perder la oportunidad que usted va a sacar el gasto común y en forma inmediata va a sacar la auditoría y se va a brindar inmediatamente. Porque viene firmado por la firma auditora. Hay muchos software que en el fondo hay muchas comunidades que están acostumbradas a algún software que determinado. Pero créame, don Daniel, créame que cuando la gente conozca que una firma auditora tiene un software de gastos comunes o entrega los gastos comunes auditados, el cambio va a ser masivo por la nueva ley, porque tiene temas civiles y penales. Los softwares no blindan esto, son software, son aplicaciones. Nosotros prestamos un servicio de auditoría que usamos un software como elemento de comunicación con el cliente, pero nuestro negocio no se basa en el software, se basa en la auditoría. Es demasiado estándar el servicio de un software de gastos comunes. Con este modelo queda totalmente obsoleto, porque además que el precio iguala todo lo que nosotros hacemos, en auditar mensualmente, en gestionar un balance. Le aseguro que un balance le va a costar 3 UF mensuales. Sería conveniente a futuro, Gonzalo, dentro de las cosas que nos hemos reunido, no hemos podido acceder quizá a temas de precio, a información al respecto, a mucha información muy importante, pero no hemos tenido esa información. ¿Estuvo en el primer seminario? Tuve el primer seminario, ¿Y nos reunimos? Como media hora, pero estuve online. ¿Nos reunimos virtualmente en reunión privada, no? No. Ya, pídame una reunión a info@auditamos.cl y nos reunimos personalmente, y todos los que están acá me pueden pedir una reunión a info@auditamos.cl y coordinamos una reunión y yo les presento un traje a la medida para sus comunidades. Este servicio ha impresionado a los comités de los administradores por el precio, porque se piensa que es caro y prácticamente están pagando lo mismo que están pagando con el software. Un dato, Roberto. Muchas gracias, Gonzalo. No, de nada.
Disculpe, don Gonzalo, nosotros somos como le decía, una comunidad que comenzó su gestión ahora este año, ¿ya? ¿Ya? Pero ¿qué ocurrió? Que la administración anterior, con toda la gestión que estaban haciendo, que era igual un poco, era bastante deficiente, nos ¿Ya? dejó anclado a un contrato anual pagado, pagaron anualmente un contrato con otro software que no se conocía, nadie conocía y tuvimos que empezar como a capacitarnos, a autocapacitarnos, solicitar también capacitación a la misma firma. Y la verdad las cosas no estamos muy satisfechos en estos momentos porque de todo lo que ofrecen ocupamos muy poco y no estamos totalmente impregnados del tema. Siempre me Y interesó no tiene nada de el tema eso. de la auditoría y de hecho me contacté inicialmente con ustedes por ese motivo. Pero ¿Ya? ¿cuál es el tema? El amarre que tengo es que ya se pagó eso y estamos cobrando como las cuotas mensuales de lo que ya se pagó y no puedo renunciar a eso porque si no perdería recursos. Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de armar como un plan paralelo durante este tiempo? Porque nos interesa mucho Conversémoslo, asesorarnos con el tema del reglamento de copropiedad, porque ahí conversémoslo. estamos Sí, bien complicados. totalmente vacío. Sí, conversemos en la reunión privada. Insisto, Ok, info@auditamos.cl, me mandan un correo ahora o mañana porque estoy lleno de reuniones. O sea, créanme que la me primera, imagino. todavía estoy Sí. con la mitad de reuniones de la primera del seminario. Entonces, los que quieren reunión ahora, me escriben a info@auditamos.cl y yo mismo los voy a atender. No atiendo con ejecutiva Ok, porque esta es una consultoría individualizada. ya, muchas gracias, don Gonzalo. No, de nada. Bueno, yo creo que efectivamente para algunas personas quizá la presentación fue muy larga, pero entendamos que la ley es tiene bastantes errores y nuestra obligación es explicarle con temáticas reales esta temática de los riesgos que puede tener un comité y un administrador y obviamente explicar que esto también tiene solución ante consultoría, para eso estamos los expertos, nosotros trabajamos en forma directa y trabajamos también a través de la póliza de espacios comunes de BCI Seguro. Por tal motivo, tenemos un alto estándar de servicio. No cualquiera trabaja con compañía de seguros. De hecho, comparativos con plataformas de software, ninguna trabaja con compañía de seguros. Entonces, por un tema de experiencia y a su vez tenemos una expertise de más de 2.460 edificios auditados en todo Chile y entendemos bastante las temáticas de riesgo. Por tal motivo, aquí el corazón es el balance inicial, es el reglamento de copropiedad y es la reglamentación de la rendición de cuenta con la aceptación, como a su vez la gestión completa del fondo de reserva y el recupero de los gastos comunes. De ahí parte la ley y termina en el 30% adicional, que son los accesorios que indica la industria, el reglamento de la asamblea, de la mascota y otros. Yo quiero agradecer a Paula. Paula, muchas gracias. En primer lugar, Paula, clienta 3 años con nosotros. Agradecer la buena disposición. A mí me alegra mucho que los clientes hablen su experiencia. Nosotros somos la única empresa que los clientes hablan de su experiencia con nosotros. Y en vivo. O sea, puede pasar cualquier cosa en vivo. Nosotros estamos súper tranquilos porque hacemos las cosas bien, hacemos las cosas transparentes. Y lo más importante, siempre escuchamos a los clientes. Nuestros servicios se van mejorando, y Paula puede estar consciente de eso. El servicio que estaba hace 3 años no me pareció lo que es ahora, pero entendemos siempre la mejora continua, y lo más importante es trabajar en equipo con el administrador y el comité. Eso es lo fundamental, y esa es la forma que ustedes se deben blindar con responsabilidades civiles y penales. Paula, te quiero agradecer, estás con tu niña, darte muchas gracias por tu tiempo familiar, haber participado, y a su vez a ustedes de haber participado en este segundo seminario. Les comento que el 15 de octubre vamos a hacer un seminario presencial en el Hotel Plaza del Bosque en Nueva Las Condes, donde hicimos anteriormente el primero, con una capacidad para 400 personas, así que los comités que tienen con alguna duda pueden participar en ese seminario también, pero lo más relevante que la gente del primer seminario, un 80% ha contratado el servicio ahora, porque estamos con precios promocionales. Estos precios en el mes de octubre van a subir, porque la ley de copropiedad ya estamos a puerta de terminar, y como estamos en Chile, la gente siempre a última hora van a ser mucho más caros los precios. Así que yo los invito a evaluar las reuniones ahora. Mi correo es info@auditamos.cl.
solicítenme una reunión y yo la aplicaré encantado, le haré un traje a la medida, veré caso a caso, pero lo más importante también, tanto comités como administradores, cada caso es particular. Para los administradores evaluamos las carteras completas, donde normalizamos y a su vez lo fortalecemos ante los servicios de los clientes de las comunidades, y a los comités también los formalizamos y los fortalecemos, los blindamos ante los conflictivos, algunos residentes conflictivos que siempre en toda comunidad hay. Así que les quiero dar las gracias, muchas gracias por haber aguantado este tiempo. A lo mejor algunos se enojaron, pero la gran mayoría veo que lo están tomando muy bien, le están dando las gracias. Yo también les doy las gracias a ustedes por haber participado, y gracias a ustedes nuestra compañía crece. Así que les doy muchas gracias al comité, muchas gracias a los administradores, y los espero en una reunión privada en info@auditamos.cl. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Gonzalo. Muchas Estén gracias, bien, Gonzalo. don Juan. Muchas gracias, No, Gonzalo. lo Estamos en espero- contacto. Los espero como cliente. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, hasta luego. Buenas noches.